Dejé de hablar con mi hermano para siempre después de descubrir que él sabía toda la verdad sobre la muerte de nuestros padres y lo ocultó durante más de 10 años. Yo corté todo contacto con mi hermano hace unas semanas, y si alguien me hubiera dicho hace unos años que esto iba a pasar, no lo habría creído. Nosotros fuimos criados para pensar que la familia lo es todo. Eso te lo meten desde chico, ¿no? Que pase lo que pase, los hermanos siempre se cuidan, que los padres hacen lo que pueden, que si algo sale mal, no es culpa de nadie, es la vida. Mentiras. Todo eso se cae cuando ves lo que hay detrás. Nuestros padres murieron en un accidente de auto. Eso es lo que todos sabían. Mi hermano y yo teníamos 14 y 18 cuando pasó. Yo ya estaba en mi último año de escuela, él apenas entrando a la secundaria. Fue jodido. De un día para otro, nos quedamos solos. Mi tía nos recibió en su casa por un tiempo hasta que se resolvió lo de la herencia y demás cosas. Siempre fue todo muy confuso. Muchos papeles, muchos adultos hablando bajito. Pero a esa edad uno no se mete. Confía. Cree que si te dicen que tus padres murieron en un accidente, fue eso y punto. Yo hice lo que se esperaba. Terminé la escuela, busqué trabajo, ayudé a criar a mi hermano. Porque sí, técnicamente él quedó como a cargo de mi tía, pero era yo el que estaba ahí todos los días. Hacía los almuerzos, lo acompañaba a los actos escolares, lo retaba cuando hacía alguna cagada. Era mi hermanito, y yo estaba decidido a que al menos a él no le faltara nada. Pasaron los años, él terminó el secundario, yo ya estaba trabajando en una empresa de mantenimiento y ganando lo justo. Nunca hubo reproches, nunca hubo drama, todo era medio monótono pero estable. Y de repente todo se fue a la mierda, por un papel. Literalmente, un puto papel que encontré por accidente. Estaba ayudando a mi tía a mover unas cajas del altillo, se iba a mudar y había que limpiar el lugar. En una caja vieja, entre carpetas rotas y fotos familiares, encontré un sobre. No tenía nombre, estaba sellado pero con el pegamento medio seco, así que se abrió fácil. Adentro había una copia del informe policial del accidente. Pensé que sería algo que ya había visto, o que no decía nada nuevo, pero no. Ahí estaba todo, detalles que nunca me contaron. Mis viejos no murieron en un accidente. No fue un camión cruzando mal la ruta ni un bache en la autopista. Fue mi papá, borracho, manejando a 120 por una zona donde el máximo era 60. Chocaron de frente contra otro auto. El conductor del otro coche murió también. Mi mamá no murió en el acto. Estuvo horas agonizando en el hospital. Eso también lo decía el informe. Y lo que más me dejó helado, el informe estaba fechado 2 semanas antes del funeral. Es decir, alguien en la familia lo supo desde el principio. Alguien lo escondió. Tuve que sentarme. Sentí que me temblaban las manos. Lo leí varias veces. No quería creer. Volví a leer. Y entonces me acordé. Me acordé de que una vez, cuando tenía 16, escuché a mi tía y a una vecina hablar bajito en la cocina. Decían algo como pobre mujer y como lo cubrieron todo. En ese momento no entendí. Pensé que era chisme. Pero no era chisme. Era verdad. Era el secreto. Bajé con el papel en la mano y le pregunté a mi tía. No hizo falta decir mucho. Apenas me vio con eso, bajó la mirada. Me dijo, no era momento para que supieran. Yo tenía 27 años. ¿Cuándo carajo iba a ser el momento? ¿Después de morir también? ¿O nunca? Esa noche no pude dormir. No sabía si llorar, gritar, romper todo. Sentía que me habían estafado la vida entera. Que todo lo que hice, todo el esfuerzo por sostener a mi hermano, fue basado en una mentira. Y lo peor vino después, cuando lo enfrenté a él. Le mostré el papel. Pensé que se iba a derrumbar como yo. Que se iba a enojar. Que iba a decir que lo íbamos a enfrentar juntos. Pero no. Él ya lo sabía. No me lo dijo de una. Se quedó callado, mirándome fijo, como si esperara a ver hasta dónde yo iba a llegar solo con lo que tenía en la mano. Le pregunté, ¿vos ya sabías esto? Y se quedó callado. Eso ya fue suficiente para mí. Le volví a preguntar, más fuerte esta vez, no gritándole, pero con esa rabia contenida que te quema el pecho. Y me lo confirmó. Que sí. Que lo sabía desde hace unos años. No me entraba en la cabeza. ¿Cómo que lo sabías? ¿Y no dijiste nada? ¿Ni siquiera cuando te pedí ayuda con los papeles de la casa? Cuando hablábamos de mamá como si hubiera sido una santa y papá como el hombre más responsable del mundo. Me dijo que no era tan simple, que se enteró solo porque una vez, buscando papeles de la universidad en el mismo altillo, encontró el informe. Que no quiso decírmelo porque ya estaba todo hecho. Que hablar de eso no iba a cambiar nada. Que lo importante era cómo nos criaron, no cómo murieron. Que él eligió quedarse con la parte buena, la versión limpia. Ahí se me cruzaron 1000 cosas por la cabeza. Me acordé de cada vez que defendía a mi viejo cuando alguien decía que tomaba demasiado. De cómo corregía a mi hermano cuando le insinuaba que papá era medio ausente. Yo siempre decía que era por el laburo. Que nos amaban, solo que tenían problemas. Todo eso lo dije 1000 veces. Y él ya sabía que no era verdad. Me dejó hacer el ridículo. Me dejó creer. Le pregunté si también sabía que mamá estuvo viva varias horas. Me miró como si no entendiera. Me di cuenta de que esa parte no la había leído. Entonces agarré el papel de nuevo y se lo mostré. Le dije que leyera en voz alta. Cuando llegó a la parte del hospital, se le cayó la cara. Ahí sí lo vi desarmarse, pero no me alcanzó. Le dije que no lo quería volver a ver, que necesitaba espacio, que no era solo por lo que sabía, sino por cómo lo manejó, que me sentía traicionado,
que era como si hubiera vivido todos estos años con un extraño al lado. Me fui de su casa sin mirar atrás. Esa noche dormí en el auto, no tenía a dónde ir. No quería volver a lo de mi tía porque también lo sabía y me lo ocultó. Me sentía completamente solo, como si toda mi familia fuera un teatro montado y yo el único boludo que se creyó el guión. Los días siguientes fueron un desastre. No comía, no trabajaba, no respondía mensajes. Él me escribió varias veces, mensajes largos, intentando explicarse, pidiéndome perdón, diciéndome que no quiso hacerme daño, que solo intentó protegerme. Me decía que me quería, que seguía siendo mi hermano, que no sabía cómo arreglarlo pero que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Yo no le respondí nada. Y después vino lo peor, me escribió mi tía. Me pidió que hablara con él, que no fuera tan duro, que entendiera que todos hicieron lo mejor que pudieron, que ocultarlo fue una forma de cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? ¿De la verdad? ¿De lo que realmente pasó? ¿De ver que nuestros padres no eran perfectos? ¿Qué clase de protección es esa? ¿Mentirnos por casi 15 años? Esa frase me volvió loco. Lo mejor que pudieron. Qué fácil decir eso cuando uno tiene la información completa y los otros están caminando a ciegas. Después empecé a pensar en todo lo que vino después del accidente, cómo fue repartida la herencia, cómo mi tía tuvo acceso a la cuenta bancaria de mis padres, cómo se compró un auto nuevo a los pocos meses. En ese momento pensé que era coincidencia. Ahora ya no estoy tan seguro de nada. Y empecé a revisar, a buscar papeles, a pedir copias bancarias, y ahí fue cuando empecé a ver otra capa más de la mentira. Porque sí, la historia de cómo murieron fue una traición. Pero lo que hicieron con lo que dejaron, eso ya es otra cosa. Nunca me metí mucho con lo del dinero después de que ellos murieron. Yo tenía 18, y mi prioridad era que mi hermano estuviera bien. La tía se hizo cargo de casi todo lo legal. Siempre dijo que era por nuestro bien, que nosotros no teníamos cabeza para lidiar con esos temas tan pronto después del accidente. ¿Y tenía sentido? ¿No? 2 pibes huérfanos de golpe. Nadie se pone a pensar en cuentas bancarias en ese momento. Pero después de encontrar el informe, empecé a mirar todo distinto. Empecé a recordar detalles. Como que una vez, hace años, vi una carta del banco con el nombre de mi papá, pero con la dirección ya cambiada a la de mi. O como ella nos daba una mesada a los dos, como si fuera plata suya, cuando en realidad la plata venía de los seguros de vida. Todo eso ahora tenía otro color. Lo primero que hice fue pedir un informe del testamento. No fue fácil, tuve que hablar con abogados, probar que era hijo, conseguir copias de acta, pero lo conseguí. Y ahí estaba todo. Mis padres habían dejado bienes modestos, pero entre el seguro del auto, el seguro de vida, y algunos ahorros, había una suma bastante decente, más de lo que yo hubiera imaginado. Lo suficiente como para haber vivido tranquilos al menos unos años. Pero esa plata desapareció rápido, demasiado rápido. Vi el registro de transferencia, la cuenta se abrió a nombre de la tía como tutora legal. Normal. Pero lo raro fue ver cómo en menos de 2 años, el 70% de la plata se había gastado. Compras, retiros en efectivo, un préstamo que supuestamente se devolvió pero que nunca apareció como ingreso de vuelta. Y ahí me cayó la ficha. Nos cagaron. No me gusta decirlo así, pero es eso. Nos cagaron. Nos usaron como excusa para agarrar una plata que no era suya. Mi hermano tenía 14, yo 18, pero emocionalmente estaba destrozado, tratando de sostener todo lo que podía. Y mientras tanto, ella hacía y deshacía con la herencia como si fuera un regalo. La parte más jodida es que yo estuve ahí, cuidándola también a ella, porque en ese momento pensé que estaba haciendo un sacrificio enorme por nosotros, que era una mujer sola, sin hijos, con un trabajo de mierda y una casa chica, metiendo 2 pibes de golpe en su vida. La defendí frente a amigos, la ayudé con las cuentas, cocinaba, limpiaba, me rompía el lomo para que no le faltara nada a ninguno. Y resulta que en realidad nosotros le hicimos un favor a ella, porque sin nuestra desgracia, ella seguía en su vida de mierda. Pero con nuestra tragedia, se llenó los bolsillos. Y ni hablar del juicio. Porque claro, también hubo un juicio civil por el accidente. Me acuerdo de haber ido una sola vez al juzgado, pero después no me llamaron más. Me enteré ahora que se arregló fuera de la corte, un acuerdo confidencial. La aseguradora del otro conductor pagó una indemnización, y la mitad fue a parar a manos de la tutora legal. Ese número nunca lo vi. Nunca me enteré. Mi hermano tampoco. Porque cuando le pregunté, me dijo que no tenía idea, que no se acordaba de eso, que si pasó, no lo supo, y en parte le creo, pero en parte no puedo confiar del todo, porque ya me mintió una vez, y con algo tan importante como cómo murieron nuestros padres, ¿qué le cuesta mentirme otra vez? Estuve semanas obsesionado con esto, no dormía, me levantaba y me sentaba en la computadora a mirar otra vez los mismos papeles, como si fueran a cambiar. Me preguntaba en qué momento se jodió todo, en qué momento esa gente que decía que me amaba, que me estaba protegiendo, se convirtió en alguien capaz de esconder, mentir y robar. Después vino la rabia, porque entendí que viví más de 10 años con culpa, pensando que no hacía suficiente, que no trabajaba lo suficiente, que no le estaba dando a mi hermano la vida que merecía. Y resulta que sí había una vida mejor posible, solo que alguien decidió que era más útil para ella que para nosotros. Me costó un huevo escribirle a la tía, no quería hacerlo, no sabía ni qué decirle, pero lo hice, le mandé un mensaje claro, que sabía todo, que tenía pruebas,
que no quería verla nunca más, y que si no me daba una explicación razonable en una semana, iba a iniciar acciones legales. Me respondió a los 2 días, un audio de casi 5 minutos, empezó llorando, que cómo podía pensar eso de ella, que si había gastado algo, fue para nuestro bienestar, que la comida, la casa, el colegio de mi hermano, que todo eso se pagaba con esa plata, que fue mucho trabajo, que nadie le agradeció nunca, y que si no fuera por ella, quién sabe en qué terminaríamos. No pude ni terminar de escucharlo, me dio asco, porque no hablaba como alguien que estaba arrepentido, hablaba como alguien que todavía se creía dueña de todo, como si de verdad pensara que nos hizo un favor robándonos. Y ahí supe que esto ya no era solo un tema emocional, era algo que iba a ir hasta el fondo, no por la plata ya fue, sino porque no quiero seguir cargando con esta historia como si no hubiera pasado nada, porque si no lo enfrento ahora, me va a seguir pudriendo desde adentro. Después de eso no pude seguir igual, me cambió la forma de ver todo, me costaba concentrarme en el laburo, hablar con gente, hasta mirar a mi hermano. Porque sí, seguía pensando en él, aunque estaba enojado, seguía siendo mi hermano. Pero esa línea entre hermano y cómplice se me volvía más borrosa cada día, y cada vez que trataba de convencerme de que él no tenía nada que ver con la plata, me venía a la cabeza lo otro, que sí sabía cómo murieron nuestros viejos, que se lo guardó, que me miraba a los ojos mientras yo repetía el mismo cuento de siempre en cenas familiares, en conversaciones, en reuniones, y él no decía nada. Una noche, sin dormir, me armé un Excel. Puse todos los montos que había podido conseguir, lo del seguro, el acuerdo judicial, los movimientos de la cuenta, lo que se supone que costó mantenernos esos años. Traté de ser justo. No lo hice para ver cuánto nos robaron, lo hice para saber cuánto me habían quitado de mi vida, de mi tranquilidad. Y cuando terminé, lo supe, no iba a poder dejarlo pasar. No soy una persona vengativa. O por lo menos, no creía que lo era. Pero esto no era por venganza. Era por dignidad. Me di cuenta de que si no hacía algo, iba a seguir sintiéndome como un boludo, como un hijo adoptivo que encima fue usado. Porque eso es lo que fui, ¿no? Un pibe funcional, útil para limpiar, cocinar, trabajar, cuidar al hermano menor, mientras otros manejaban mi vida por atrás, como si fuera una ficha más en su tablero. Fui a ver a un abogado, un tipo grande, medio seco, que apenas me escuchó me dijo, ¿tenés pruebas o tenés sospechas? Le mostré todo lo que había juntado. No era una montaña, pero era suficiente para armar algo. El tipo cambió de cara. Me dijo que sí, que se podía hacer algo, que no iba a ser fácil, pero que había elementos para investigar. Lo que me costó más fue soltar toda la historia, decírsela entera, desde el principio. Fue como revivir todo de nuevo. Y todavía me acuerdo del silencio que hizo después de que terminé, un silencio largo. Me miró, respiró hondo y me dijo, mira, no estás loco, no estás exagerando, esto es grave. No sé si fue consuelo, pero me ayudó. Porque hasta ese momento sentía que estaba en una película, solo, peleando contra sombra. Necesitaba que alguien me dijera, sí, esto que viviste es una mierda. Y sí, tenés derecho a estar así. Empezamos a mover papeles, citaciones, revisiones de cuentas, pedidos al banco. El abogado me dijo que si ella se negaba, iba a tener que responder en un tribunal. Y por más que no recuperara ni $1, con que quedara claro todo lo que hizo, ya iba a ser suficiente. Que a veces, más que la plata, lo que duele es que nadie sepa lo que te hicieron. Que todo el mundo te mire como si fueras parte de una familia normal. Como si tu historia no estuviera llena de agujeros. Y sí, cuando todo esto empezó a moverse, explotó. La tía me llamó, me dejó mensajes, me escribió mails larguísimos. En uno me decía que yo estaba rompiendo la familia, que mis padres estarían avergonzados, que después de todo lo que hizo por nosotros, así le pagaba. No le respondí, porque ya no era ella la que hablaba. Era la culpa que intentaba disfrazarse de víctima. La misma jugada de siempre. Lo que si no esperaba fue lo del hermano. Una noche me toca la puerta. No lo veía desde hacía semanas. Estaba más flaco, ojeroso. Me miró como si no supiera por dónde empezar. Yo no lo hice pasar. Nos quedamos parados en la entrada, con un silencio raro. Me dijo que sabía todo lo que estaba pasando, que se enteró porque la tía llorando le contó que la iba a llevar a juicio, y me pidió, con voz temblorosa, que parara, que no siguiera con eso, que lo íbamos a lamentar los dos. Le pregunté, ¿lamentar qué? Y no me respondió. Bajó la mirada. Le pregunté si sabía lo de la plata. Me dijo que no. Le pregunté si estaba seguro. No me lo juró. No me lo pudo jurar. Y ahí supe que no estaba tan limpio como decía. Quizás no supo todo, pero algo sabía, algo olió, o algo vio y decidió no mirar más. Le dije que ya no era mi problema, que yo no estaba haciendo esto por bronca. Le dije que ni siquiera era por él, que era por mí. Porque estaba cansado de vivir con una historia rota. Cansado de fingir que estaba todo bien, y ahí se quebró. Me dijo que siempre supo que algo estaba mal, que escuchaba cosas, que la tía decía frases raras por teléfono, que a veces hablaba con una amiga sobre cómo estiraba la plata y que nadie se iba a enterar, que él tenía miedo, que no sabía cómo decirme, que yo era todo lo que tenía, y que por eso no quiso arruinar lo poco que quedaba. No sabía si abrazarlo o mandarlo al carajo. Me dolió, porque de verdad lo quise mucho tiempo, pero a veces no alcanza con querer, a veces hay que actuar.
Y él no actuó. Le dije que se fuera, que no quería pelear, pero que tampoco podía seguir como si nada. Y cuando se fue, entendí que mi familia ya no existía, que lo único que quedaba era el eco de una versión que inventamos entre todo, por comodidad, por miedo, por no romper del todo lo que ya estaba agrietado. Después de que mi hermano se fue esa noche, no me volví a sentir igual en esa casa. Era mía, sí, pero sentía que estaba contaminada. Cada rincón me recordaba algo que ahora ya no tenía sentido. Las fotos, los objetos que heredamos, todo me parecía parte de un decorado armado sobre una mentira. Estaba tan metido en este quilombo que ya no sabía ni qué quería. Justicia, sí, pero también silencio, cerrarlo todo, no hablar más con nadie, desaparecer. Pero al mismo tiempo no quería que pasara como si nada. El abogado me dijo que la tía había respondido por carta documento. Básicamente, se hacía la víctima. Que los gastos estaban justificados, que no había nada ilegal. Que si hacía falta, ella podía demostrar todo con facturas y registros. Todo muy armado, todo demasiado limpio, como si lo hubiera preparado hacía años por si algún día pasaba esto. Entonces le pedí al abogado algo que no había querido antes, hablar con alguien del entorno judicial que pudiera revisar la situación con más profundidad. No solo por lo legal. Yo quería entender qué posibilidades reales tenía de que esto se convirtiera en una denuncia en serio. No me iba a tirar al barro solo para que después me dijeran que era una pelea familiar sin peso penal. Me consiguió una entrevista con una mediadora que trabajaba en casos de abuso de poder dentro de entornos familiares. No abuso físico ni sexual, sino económico, emocional. Gente que se aprovechaba de tutelas, herencias, incapacidades. Era una mujer mayor, muy directa. Le conté todo sin filtro, sin exagerar nada. Y cuando terminé, me dijo algo que no me voy a olvidar más. Vos no querés justicia, vos querés que alguien te diga que tenés razón. Y eso también es válido. Me quedé mudo, porque era verdad. Quería que alguien, con autoridad, me dijera, sí, te cagaron. Y sí, tenés derecho a estar así. Ella me explicó que mi caso era más común de lo que pensaba. Que muchos familiares abusan del rol de tutores. Que los huérfanos adolescentes son un blanco fácil. Que hay un vacío legal enorme ahí. Y que, en la mayoría de los casos, nadie lo investiga. Porque todo queda dentro de la familia, y las familias tienen ese pacto silencioso de no exponer nada. Me ofreció acompañarme en una mediación, por si decidía citar a mi tía antes de ir directo a juicio. Le dije que lo iba a pensar, porque ahí me empezó a entrar la duda. ¿Y si esto no termina en nada? ¿Y si gasto años en un proceso que solo me arruina más? Volví a casa esa noche con la cabeza explotada, y me encontré con una carta en el buzón, manuscrita, de mi tía. No tenía remitente, pero la letra la reconocí al toque. Me senté a leerla en el piso de la cocina, como si no tuviera fuerza para llegar al sillón. Eran 3 páginas, llenas de justificaciones. Decía que no sabía cuánto me había lastimado, que ella había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, que no era fácil criar a 2 chicos solos, que el Estado no ayuda, que todo se vuelve caro, que no todo era como yo pensaba. Pero después, en la tercera página, estaba lo que me rompió por completo. Admitía que usó parte del dinero para pagar deudas personales, que en ese momento pensó que lo devolvería, pero que la vida se le fue encima, que se sintió mal, pero que después ya era tarde, y que prefirió no decir nada. ¿Y sabes qué fue lo peor de esa carta? Que no pedía perdón, no decía lo siento. Era como una explicación larga para justificar algo que, en el fondo, ni siquiera consideraba tan grave. Como si lo hiciera desde un lugar de yo también sufrí. Me dio bronca, pero también tristeza, porque entendí que no iba a haber un final limpio para esto. Nadie iba a confesar de rodillas, nadie iba a devolver nada, nadie iba a querer ver lo que de verdad hizo. Esa noche lloré, no como en las películas, lloré feo, con mocos, con el cuerpo temblando, en silencio, en la oscuridad. Como si saliera todo lo que me tragué durante años, todo lo que no dije, todo lo que acepté por no molestar, por mantener la paz, por ser el fuerte de la familia. Después de eso no respondí más mensajes, ni a la tía, ni al hermano. Me tomé unos días sin hablar con el abogado. Me encerré. Apagué el celular. Dejé de contestar correos. Solo salía a caminar cuando sentía que me iba a volver loco. Y ahí empecé a pensar en algo que no me había permitido hasta ese momento, irme. No solo de la casa, de la ciudad, de todo. Porque entendí que lo que estaba peleando no era solo una estafa. Era una identidad que ya no me quedaba. Yo no era más el hijo mayor que cuidaba al hermano. No era el que se sacrificaba por la familia. No era el agradecido. No era el que perdonaba. Y esa versión de mí ya no tenía lugar donde estaba. Cuando empecé a pensar en irme, no era una decisión de escape. No era cobardía ni un intento de borrón y cuenta nueva. Era agotamiento. Era haber llegado a ese punto donde seguís respirando, pero no estás realmente vivo. Donde cada lugar al que vas te recuerda algo que ya no querés tener cerca. No era la ciudad, ni la casa. Era la gente, la historia. El pasado pegado en cada esquina. Tenía algunos ahorros. No mucho, pero suficiente como para estar un tiempo sin trabajar si era cuidadoso. Me puse a buscar departamentos en otras ciudades, nada muy lejos, pero lo suficientemente fuera del radar para que nadie viniera a tocarme la puerta. Me gustó uno en Nashville, barato, chico, en una zona tranquila. Nunca había estado, pero no me importaba. No buscaba una ciudad mejor, solo quería una que no me conociera.
Le mandé mensaje al abogado para avisarle que me iba a mudar y que el proceso seguía, pero que no quería estar presente para la parte emocional, que lo manejara como una causa fría. Él entendió. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba, que si aparecía algo nuevo, me iba a avisar. Pero que lo más probable era que, a menos que ella hiciera una confesión por escrito, todo se iba a diluir en tecnicismos. Podés pelearla, me dijo, pero te va a costar años, y tal vez no ganes nada. Y eso me dejó pensando varios días, porque sí, yo quería justicia, pero no iba a sacrificar lo poco que me quedaba de mí para conseguir algo que no podía devolverme los años robados. Lo que quería, al final, era que dejara de doler, y eso no se resuelve en un juzgado. Alquilé el departamento en Nashville por 6 meses, un contrato simple, sin amarras. Vendí algunas cosas que no quería llevar. Regalé muebles, tiré cajas enteras llenas de papeles viejos. Saqué las fotos de los portarretratos y las guardé en una carpeta. No podía tirarlas, pero tampoco podía verlas. Al menos no ahora. Me despedí de un solo amigo, uno solo. No quise explicaciones largas ni cenas de despedida. Le dije que necesitaba espacio, que algún día le iba a contar todo. Me abrazó sin decir nada. Eso fue lo más honesto que recibí en meses. El día que me fui, nadie vino a despedirse, y me gustó que fuera así. Salí temprano, el auto cargado, música baja, ninguna lágrima, solo un silencio raro, como cuando algo termina y no sabes si alegrarte o llorar. El primer mes en Nashville fue raro, silencioso. No conocía a nadie, no hablaba con nadie, caminaba mucho. A veces me sentaba en cafeterías solo para escuchar conversaciones ajenas, como si eso me conectara un poco con el mundo. Dormía mal, me levantaba tarde, comía lo que fuera. No vivía mal, pero tampoco bien, solo estaba ahí, flotando. Y entonces una noche me escribió mi hermano. Otra vez, mensaje largo. Decía que se había ido de lo de la tía, que alquiló un cuarto en casa de un amigo, que necesitaba distancia, que había empezado terapia, que se dio cuenta de muchas cosas que no había querido ver, que había leído libros sobre trauma familiar, sobre dinámicas tóxicas, sobre cómo uno hereda el silencio de sus padres. Me mandó un párrafo que se le había quedado pegado: el que calla para no romper la familia, termina roto por dentro. No supe qué responderle. Estuve 3 días sin abrir el mensaje. Lo leía desde la notificación, pero no lo abría. Como si abrirlo fuera una aceptación. Como si responder fuera volver atrás. Pero también sentí algo que no había sentido en todo este tiempo, que él, al menos, estaba tratando de entender. Y eso valía algo. No le respondí nada largo, solo le puse: está bien que lo hagas. No sé si voy a poder perdonar, pero no te odio. Y fue verdad. No lo odiaba. Me dolía, sí. Me sentía traicionado, sí. Pero el odio no estaba ahí. Lo que más sentía era cansancio. Un cansancio que te aplasta. Que te hace ver todo en escala de grises. Ya no quería guerra. Solo quería paz. Un par de semanas después, me escribió de nuevo. Me dijo que le gustaría ir a visitarme, que no esperaba nada, que solo quería hablar. Le dije que no, que todavía no, que necesitaba más tiempo, y lo aceptó. Es raro ver cómo algo tan fuerte como una relación de hermanos puede romperse así. Pensé que íbamos a ser inseparables toda la vida, pero a veces el vínculo no se rompe por una pelea, se rompe por lo que no se dice, por lo que se oculta, por los silencios que se acumulan hasta que ya no queda nada. Ahora estoy tratando de empezar de cero, no como esas frases de autoayuda. Literalmente empezar de cero, reescribir la historia desde este punto, no negar el pasado, pero no dejar que me defina. Estoy considerando volver a estudiar. Algo simple, psicología o trabajo social, tal vez. Quiero entender cómo se llega a vivir años enteros con la verdad delante de tus ojos y aún así no verla. Casi 6 meses después de haberme mudado, empecé a notar que las cosas ya no me dolían igual. No era que estuviera bien, pero ya no era ese dolor punzante, diario. Era más como una presión constante, un peso que te acompaña pero que ya aprendiste a soportar. Como cuando tenés una cicatriz y sabes que va a joder con el frío, pero igual seguís con tu vida. Lo raro es que no sabía qué hacer con eso. Porque uno se acostumbra tanto a estar roto que cuando deja de doler tanto, te sentís medio vacío. Lo del juicio se estancó, como ya me lo habían advertido. El abogado me llamó una tarde para contarme que la tía había entregado unos documentos que explicaban la mayoría de los movimientos financieros. Demasiado bien explicados, demasiado detallados para alguien que no guardaba ni los recibos del supermercado. Ahí supe que alguien la estaba ayudando. Algún abogado con experiencia, alguien que la preparó para cubrirse. Me preguntó si quería seguir. Le dije que no, que ya estaba, que no iba a ganar nada ahí. Lo que yo buscaba no estaba en un papel firmado. Fue raro decir eso, porque durante meses había estado tan enfocado en exponer todo que cuando tuve la oportunidad de empujar más, me salió rendirme. Pero no era rendirse, era soltar. Ya no quería que esa historia me consumiera cada día. Ya no quería estar atrapado en el mismo capítulo. Eso no significó que todo se arregló. Todavía soñaba con ellos, con mis viejos, con la casa vieja. A veces soñaba que estábamos todos cenando y que yo sabía la verdad, pero ellos no, o al revés, que todos sabían menos yo. Me despertaba agitado, confundido, con la sensación de haber viajado al pasado sin poder cambiar nada. Lo que más me costó entender fue esto: mis padres se murieron siendo personas que yo no conocía de verdad. Durante años los defendí, los idealicé,
los convertí en mártires. Y resulta que papá era un tipo que se subía al auto borracho con su mujer al lado, que mató a otra persona. Y que por poco no mató a la suya. Mamá no era la santa que yo pinté. Tampoco hizo nada para detenerlo, o al menos eso parece. No sabemos si discutieron, si ella suplicó, si lo acompañó con resignación. Nunca vamos a saber. Esa incertidumbre me volvió loco un tiempo, pero ahora me estoy obligando a aceptarla. Hay cosas que no se van a resolver. Hay preguntas que nadie puede responder. Y está bien. O al menos, tiene que estarlo. Con mi hermano, las cosas siguen distantes. Nos hablamos cada tanto. Mensajes sueltos. A veces una llamada corta. Nada profundo, nada que toque la herida. Como si estuviéramos tanteando el terreno, viendo si algún día vamos a poder mirarnos de nuevo sin todo ese peso entre los dos. Yo no sé si va a pasar. Pero tampoco me cierro por completo. El otro día me mandó una foto. Estaba en el cementerio. Había ido solo. Me dijo que por primera vez en años se animó a sentarse ahí, frente a la tumba de nuestros viejos, y hablarles. No como el hijo agradecido, sino como el pibe enojado, confundido, herido. Me escribió, no sé si me escucharon, pero me saqué una mochila de encima. Le respondí, está bien. A veces ni importa si alguien escucha. A veces alcanza con que lo digas. Yo todavía no fui. Ni pienso ir por ahora. No me siento listo para eso. Sería como cerrar algo que todavía me está sangrando. Prefiero dejarlo abierto, pero quieto. Empecé a escribir todo esto para tener un registro. Primero en un cuaderno, después en archivos de Word. Y ahora lo estoy subiendo acá. No porque quiera apoyo, ni por likes, ni por consejos. Lo hago porque necesito dejarlo en algún lado que no sea mi cabeza. Necesito sacarlo de encima, aunque sea un poco. Lo más jodido de toda esta historia no fue el accidente, ni la mentira, ni la plata robada. Fue la sensación de que nada era real. De que la gente en la que confías puede ocultarte cosas toda una vida. Y que vos podés amar a alguien que en el fondo nunca te vio como su igual. Como alguien digno de la verdad. No sé qué va a pasar con la tía. Me llegó un rumor de que está vendiendo su casa. Que se quiere mudar. A mí ya no me importa. Que haga lo que quiera. Que se borre. Que se reinvente. Yo ya no tengo espacio para eso. Hace poco encontré una caja que me había traído conmigo pero que nunca abrí. Estaba llena de cosas de mi hermano cuando era chico. Dibujos, cartas del colegio, regalos del día del hermano. La abrí una noche en la que no podía dormir. Me quedé mirando uno de los dibujos. Era una casa, 2 personas, y un perro que nunca tuvimos. Atrás decía, con mi hermano, nada me falta. Me partió. No porque lo extrañe, sino porque me acuerdo de ese nene, de lo que yo quería que fuéramos, y de cómo esa idea se rompió en 1000 pedazos. Hace unos días recibí una carta. No un mensaje, no un correo, una carta de verdad, de esas que llegan en sobre, escritas a mano, con letra temblorosa. Era de mi tía. No la abrí enseguida. La dejé en la mesa de la cocina por 3 días. Cada vez que pasaba, la miraba de reojo. Sabía que si la abría iba a tener que enfrentar cosas que ya había enterrado. Pero también sabía que no iba a poder tirarla a la basura sin leerla. No después de todo esto. Cuando finalmente la abrí, me encontré con algo distinto a lo que esperaba. No era una defensa. No era un intento de limpiar su imagen. Era confusión. Desorden. Como alguien que está hablando consigo mismo más que conmigo. Decía que se estaba yendo de la ciudad. Que había vendido la casa porque ya no podía con el peso de los recuerdos. Que no sabía si lo que hizo estuvo bien o mal, pero que lo hizo con miedo. Miedo a quedarse sola. Miedo a no poder mantenernos. Miedo a que todo se le fuera de las manos. Decía que nunca quiso hacer daño. Que pensó que podía manejarlo. Que con el tiempo me iba a olvidar. Y que lo que más le dolía no era el juicio, ni los papeles, ni la plata. Lo que más le dolía era haberme perdido a mí. Cerraba la carta con algo que sí me dolió. Yo te vi como un hijo. Pero ahora entiendo que vos no me viste como una madre. Y quizá ahí estuvo siempre la diferencia. La leí una vez. Y la dejé ahí. No sé si voy a responder. No sé si quiero. No creo que haya nada que decir ya. No le deseo mal. Pero no quiero que vuelva a tener espacio en mi vida. Desde entonces, me he forzado a vivir de otra manera. No con alegría. No con energía renovada. No con un nuevo propósito. Pero con menos culpa. Empecé a trabajar medio tiempo en una biblioteca comunitaria. Es tranquilo. Me deja leer, estar solo, pero sin aislarme del todo. A veces algún nene me pregunta cosas, o una señora mayor me pide ayuda con los catálogos. Me recuerda que existe gente buena, que no todo el mundo está mintiendo, ocultando, usando. No volví a terapia. Fui algunas veces, pero no terminé de conectar con la psicóloga. Tal vez era muy suave. Me hablaba como si tuviera que reconstruirme. Pero no quiero reconstruirme. Solo quiero quedarme quieto un tiempo, respirar. Dejar que todo baje. Mi hermano me escribe cada tanto. Mensajes simples. A veces fotos de cosas que le recuerdan a nuestra infancia. Lugares, juguetes, hasta una foto vieja de nuestra casa de cuando éramos chicos. La mayoría de las veces no respondo. Pero no lo bloqueo. No lo cierro. Estoy dejando que exista ahí, en ese limbo, donde no somos enemigos ni hermanos cercanos. Solo 2 personas que pasaron por lo mismo, pero lo vivieron diferente. Una vez me preguntó si creía que íbamos a volver a ser familia. Le respondí que no sé. Porque la familia, como nos la enseñaron, ya no existe. Lo que había, se rompió.
Y por más que uno junte los pedazos, nunca queda igual. A veces salgo a caminar sin rumbo, sin música, sin celular. Solo camino. Hay una ruta cerca de donde vivo, rodeada de árboles, sin mucho tránsito. Me siento en una piedra grande al costado y miro los autos pasar. Algunos van rápido, otros lentos, algunos con gente hablando, otros con el conductor solo. Y pienso en mis viejos, en cómo terminó todo, en cómo podría haber sido distinto si alguien hubiera frenado a tiempo, si alguien hubiera dicho algo antes. Pero también pienso en mí, en lo que aguanté, en lo que sobreviví. Porque sí, sigo acá. Y eso, aunque no lo celebre, tampoco lo doy por sentado. Todavía tengo esa caja con las cosas de mi hermano. No la tiré. Tampoco la abrí de nuevo. Está guardada en el armario del cuarto donde casi no entro. Algún día la voy a revisar bien. No ahora. No estoy listo. Pero saber que está ahí me da una especie de control. Como si decir todavía no fuera una forma de no cerrar del todo la puerta. Si alguien está leyendo esto, no sé qué consejo dar. Porque no escribí esto para eso. No tengo respuestas. No sé qué se hace cuando la gente que más querés te rompe. No sé cómo se cura algo así. Solo sé que se sobrevive. Un día a la vez. A veces con rabia, a veces con tristeza, a veces con nada. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.